Buenas tardes. En el siguiente video se hablará sobre estados financieros y sus características. Los estados financieros reciben varias denominaciones. Son llamados cuentas anuales, estados contables o informes financieros y constituyen el reflejo de la contabilidad de una organización y su estructura económica. La confiabilidad. La confiabilidad se manifiesta cuando la información es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos, por lo que el usuario la acepta y utiliza para tomar decisiones basándose en ella. Características cualitativas secundarias. Empezamos con la veracidad. La veracidad de la información es una de las cualidades esenciales de la información financiera, ya que de no cumplirse se desvirtúa la presentación de la entidad. Esto implica representar eventos transaccionales y operacionales reales, correctamente evaluadas, presentadas, reveladas a la luz de las herramientas de medición aceptadas por el sistema. La representatividad. Para que la información financiera sea presentativa, su contenido debe corresponderse con las operaciones y eventos económicos que afectaron a la entidad. Por lo tanto, para que los estados financieros transmitan una imagen fiel o una presentación razonable de su situación financiera, los resultados y los cambios en las posiciones financieras de entidad deben elaborarse con base en las normas. La objetividad. La objetividad implica imparcialidad en la aplicación de las reglas, los postulados, los juicios, los criterios, etc. del sistema contable, es decir, que no hayan sido deliberadamente distorsionados y que como resultado de la objetividad los estados financieros reflejan la realidad de conformidad con las reglas en las que se basaron. Verificabilidad. La verificabilidad se refiere a que el sistema de operación puede conformarlo otro contador, en su carácter de auditor, que debe emitir un dictamen sobre el estado de la entidad. Así, al no existir una dependencia económica ni moral de los dueños de la entidad, los juicios expresados o el dictamen serán objetivos y permitirán a los propietarios saber si el sistema de operación, la aplicación de reglas, los principios y demás elementos teóricos prácticos se emplearon adecuadamente. Y por último, tenemos información suficiente. Esta característica debemos prestar especial atención, pues la revelación de información financiera que los contadores comunican a los usuarios en la forma de estados financieros debe ser relevante, procurando en todo momento que la cantidad no demerite su calidad y haga que aspectos esenciales pasen desapercibidos para los usuarios. Entre las cuales se encuentra estados financieros de conformidad con las características cualitativas secundarias de información suficiente. La información de los estados financieros debe contener de forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar la situación financiera de la entidad y sus cambios, los resultados de sus operaciones y los cambios en el capital contable. Las partes que integran el estado financiero son tres. Encabezado. Dicho encabezado debe contener nombre o razón, o dominación social de la entidad, nombre del estado de que se trata, fecha o periodo contable por lo cual se formulan. Cuerpo. Esta debe presentar todos los conceptos y las cuentas que reflejan el resultado de las operaciones de la entidad, su situación financiera y sus cambios, así como las variaciones experimentadas en el capital contable, por lo cual es necesario ser cuidadoso e incorporar el contenido informativo correctamente, ya que esto debe ser significativo, relevante, veraz y comparable. Para una mejor información, los estados financieros deben presentarse de forma comparativa. Además, todas las cuentas y elementos que integran deben estar evaluados y presentados conforme a las normas. De allí que será necesario conocer las reglas de evaluación, presentación y revelación. Pide, incluye allí las firmas de las personas que lo elaboran, revisaron, autorizaron, entre otros. La obligación de la preparación y presentación de la información financiera recae sobre la dirección de la empresa. Por tanto, el gerente, el director, el administrador o el propietario debe firmar los estados financieros, así como el contador que los preparó, quien debe señalar una relación que iguala con los mismos, ya sea contador general, controlador, auditor, entre otros. Las notas y demás material explicativo puede presentarse en el cuerpo del estado, al pie o en la hoja por separado, pero siempre debe relacionarse la nota con el renglón del estado que corresponde. Los estados financieros y sus notas
forman un todo o unidad inseparable y debe presentarse conjuntamente en todos los casos. En la contabilidad, la igualdad se da entre la suma del activo, es decir, los recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines, y la suma del pasivo y el capital contable. La situación financiera se comunica por medio del balance general. Se refiere sustancialmente a la manera en que la entidad ha utilizado o aplicado los recursos para la realización de sus fines. Activo, las fuentes, origen o procedencia de tales recursos, ya sean externos, pasivos o internos. Capital contable. En el sentido contable, al hablar de la situación financiera, se hace referencia por una parte al manejo de los recursos económicos que la entidad controla y por otra a la estructura de sus fuentes de financiamiento, es decir, qué recursos posee y de dónde provienen. El balance general es una forma de representar la dualidad económica de la entidad. Ahora bien, independientemente de que al preparar un balance general, debemos obtener la igualdad entre los recursos y sus fuentes. La finalidad del Estado no es solo igualar las partidas, sino sustancialmente mostrar la posición o situación de la entidad en una fecha determinada, la liquidez o capacidad de pago de inmediato o a corto plazo de la empresa, para hacer frente a sus compromisos o obligaciones financieras a corto plazo. El término liquidez hace referencia a la disponibilidad del efectivo en un futuro próximo, que puede considerar el pago de los compromisos financieros del periodo. Para ello, el balance general se debe elaborar con los datos de las fuentes del activo, pasivo y capital contable que se obtengan, para así finalizar el periodo contable o ejercicio. Formas de presentación de los estados financieros. La primera sería en forma de cuenta, que es la forma más habitual que se sigue para el estado de situación financiera, donde el activo se sitúa a la izquierda y el pasivo y patrimonio en la derecha. Esta presentación que conocemos se conforma a este tipo de forma la ecuación contable, que queda como resultado activo es igual a pasivo más patrimonio. La segunda es en forma de reporte. El formato de presentación en forma de reporte ha sido una alternativa interesante, ya que la presentación de los estados financieros es común verla en presentación vertical. Y con este tipo de presentación es posible efectuar los análisis verticales y horizontales con el fin de conocer la situación de la misma a través de indicadores financieros. Otra forma sería en forma inglesa, que por lo general en la práctica inglesa y europea se invierte por completo el orden de los activos y los pasivos, a los que conocemos habitualmente mediante la forma de cuenta. Mediante esta presentación, el pasivo y el patrimonio figuran en el lado izquierdo y el activo en el lado derecho. Estado de resultados. El estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta información relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo determinado. Asimismo, hace notar los esfuerzos que se realizaron para alcanzar dichos logros. El estado de resultados debe mostrar la información relacionada con las operaciones de una entidad lucrativa en un periodo contable mediante un adecuado enfrentamiento de los ingresos con los costos y gastos relativos, para así determinar la utilidad o pérdida neta del periodo, la cual forma parte del capital ganado de esas entidades. El estado de resultados es un estado financiero dinámico porque proporciona información que corresponde a un periodo. Los estados financieros estáticos son los que muestran información a una fecha determinada. En el estado de resultados se detallan los logros obtenidos, que son los ingresos, por la administración de la entidad en un periodo determinado, y los esfuerzos realizados, que son los costos y gastos, para alcanzar dichos logros. Clasificación de egresos e ingresos. Por su parte, los egresos pueden ser egresos ordinarios y egresos extraordinarios. Los egresos ordinarios están representados por todos los costos y gastos que la entidad tiene que pagar para la realización de su actividad principal. Estos son costos de ventas, gastos de administración y gastos financieros. Y los egresos extraordinarios representan las cantidades que la entidad paga por actividades que no tienen ninguna relación con la actividad principal. Las cuentas que se utilizan para ello se llaman otros gastos. Los ingresos, a su vez, pueden clasificarse en ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Los ingresos ordinarios, ingresos provenientes de la actividad principal del negocio.
Las cuentas para registrar estos ingresos son ventas y productos financieros. Y los ingresos extraordinarios son aquellos que reciben por la realización de actividades que no tienen relación con la actividad principal del negocio. La cuenta para el control de estos ingresos se llama otros productos.